Todo, vamos aquí a compartir el libro de San Juan. El libro de San Juan en 14:11. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida en abundancia. Jesús vino a hacer su voluntad o la voluntad del Padre. Si Él es el mismo Dios, ¿cómo es que va a hacer la voluntad de otro? Él dice, yo vengo a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre, que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es obedecer. En muchas ocasiones, Cristo, muchas personas le dijeron que hagan esto, pero Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Si nosotros vemos en Mateo 4, la tentación del diablo, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, conviértete estas piedras en pan. Y no solamente del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, y mira, te daré estos reinos. Él no le interesaba esos reinos porque él sabía que él es el rey de todo el universo. Y que la plenitud de la tierra es de él, ¿entiendes? Y que él no le iba a hacer la voluntad a nadie. Él iba a obedecer a nuestro Padre Celestial. Nosotros vemos en la boda de Canaán, María le dice, se acabó el vino. Y él le dice, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. Cualquiera cree que ahí influyó una orden de María. No. Él no hizo el vino enseguida que ella le dijo. Ella tuvo que utilizar, ¿qué? A otras personas, pero fue el primer milagro de Cristo para glorificarse, para glorificar al Padre, para que veamos que Él hace la voluntad del Padre. Él no vino a hacer la voluntad de María, no vino a hacer la voluntad de los discípulos, ni de los emperadores, sino la del Padre. Dice aquí que cuando Él multiplicó los panes, en Juan 6:15, dice que cuando Él multiplicó los panes, todo el mundo comió y quedaron 12 cestas. Y se llenaron. Y la gente al ver todos estos milagros, señales, como lo llama el apóstol Juan, ellos dijeron que lo iban a convertir en rey. Y Él se fue porque es que no es el hombre que tiene que hacerlo rey a Él. El hombre no puede hacer a Cristo rey. Ya Él viene con la misión del Padre. Y Él es el rey de todo el universo y es el que va a gobernar en la tierra. Como rey absoluto. Bendito sea, porque sabemos que Dios le dijo a David que de su descendencia haría perpetuo el trono, el virreinato, y termina en Cristo, que es eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y dice así, el que quiera, dice, en Juan 14:11 dice, créeme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Le dijeron, ¿de dónde está aprendido esta sabiduría? Dice, esto no viene de mí, sino de mi Padre. En hebreo dice, porque yo vengo a hacer la voluntad, oh Padre. Él venía a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. De Dios. Pero dando a entender que así como Él fue obediente
en todo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doblara toda rodilla y toda lengua confesara que es el Adonai, el Señor. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros la bendición hay que hacer la voluntad de Dios. El reinado de Saúl se partió, se terminó por la desobediencia. Cuando no hay obediencia en el hombre, viene el fracaso. Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Él nos ordenó a nosotros. Nosotros tenemos una orden de Dios. Y vayan y prediquen a toda criatura. El que creyere será salvo. Y que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. En Juan dice, y predicar a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolo. O sea, es un bautismo que ya es una orden de ¿quién? Del Rey. Y cualquier cristiano que se oponga, que tenga la oportunidad de bautizarse y no quiera bautizarse, él está en transgresión contra Dios. Nosotros ya no tenemos que pedir permiso a pastor ni nada de esas cosas, porque ya tenemos la autoridad de ¿quién? Del Señor. Y el Señor de Jesús dijo, y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todos los seres pensantes, a todos los seres humanos. Entonces, esa obediencia, dice que Cristo obedeció hasta lo sumo. Él obedeció, él por ser Dios, no se sujetó a sus límites, sino que se vació. Él, siendo igual al Padre, no escatimó esa igualdad. En este momento se despojó y se hizo hombre. Y todo eso por obediencia. Los milagros, todo eso porque dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo también. O sea, Él recibe esa autoridad y esa voluntad es del Padre. También dice, nadie me quita la vida, nadie, sino que yo la pongo. Esto lo recibí, este mandamiento lo recibí ¿de quién? De mi Padre. De mi Padre. Entonces, toda esta voluntad de Dios es que nosotros hagamos la voluntad del Padre Celestial para ser galardonador de toda justicia y de toda la gracia de Dios, porque nosotros estamos sujetos a Cristo, porque nosotros fuimos comprados por la sangre de Él. Él es el Rey, Él es nuestro Adonai, nuestro Señor, y tenemos que obedecer y tener en cuenta que esa orden que nos da Él es hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, así como la hizo Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua, al quien tú enviaste. Que se haga la voluntad de Él. Estaba hablando que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre nuestro. Y el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos se hace la voluntad de Dios, también en la tierra, en nuestras vidas. La voluntad de Dios fue perfecta en Cristo. No hubo ni mucho, ni le puso ni le quitó, sino que cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Ningún hombre podía llevar la ley, ningún hombre, porque todos fallamos.
y si hay alguno que dice que guarda la ley, pero incumple algún mandamiento, es mentiroso y se hace transgresor a la ley. Pero Cristo sí cumplió la ley, porque Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, que se haga la voluntad y que conozcan al único Dios verdadero. ¿A quién? Al Padre. Esa es la voluntad de Cristo. Y esa es la voluntad del Padre, que se hagan conocer por medio de nuestro Señor, el Salvador Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Dice que Él nació en forma de mujer, pero hizo la voluntad de María o del Padre. Cuando Él, en esos momentos de la agonía, en el huerto del Edén, en el huerto del Olivo, perdón, Él decía: Padre, no quiero que se pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo entregó su vida haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de Dios, enviar a ese Cordero por el sacrificio de la humanidad. Y Él sabía lo que le venía, porque Él sabía que la ira de Dios iba a caer contra Él. Dios iba a descargar toda su furia en Él. No, la gente está pensando que como era el Hijo de Dios, era el unigénito, podía ser el pechón de Dios. Pero nos damos cuenta que cuando Cristo iba a ser entregado, todo lo que padeció Cristo, y la ira de Dios cayó contra Él. O sea, todo lo que iba la humanidad a recibir castigo de Dios, todo eso cayó contra Cristo. O sea, lo aplastó, lo estrelló todo. Cristo padeció. Ningún ser humano ha padecido como Cristo padeció. ¿Por causa de qué? De nosotros. La humillación, la desnudez, porque lo desnudaron. Que eso es terrible a un judío desnudarlo, porque no vayan a pensar que los romanos eran muy compasivos, eran crueles, y hasta que no moría el reo, ellos no se apartaban de ahí, y para comprobar que estaba muerto, lo pullaban, le partían las piernas, todas esas cosas. Pero a Cristo no le llegaron a partir las piernas porque su corazón no resistió. Dice que los látigos, esos látigos tenían unos hierros en la punta y tenían unos ganchos. A Cristo le fue descargado todo el cuero, toda la piel, y todo ese poco de músculo se le veía. Ahora, cuando estaba en la cruz, Él podía bajarse de la cruz, pero como Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él, para respirar, Él tenía que coger y se empinaba de los pies, para poder respirar, y no era fácil, pero lo hizo porque por la obediencia al Padre y por amor a nosotros, por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Sabemos que esa voluntad no podemos quebrantarla, y la voluntad de nuestro Señor. Él nos dijo que nos tenemos que amar al prójimo. Así sea que el prójimo haga hecho lo que sea, pero tenemos que amarlo. A nuestro enemigo. Esa es una voluntad que Él quiere que hagamos. Entonces, esa es la voluntad de nuestro Rey, hacer su voluntad. Él dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Sabemos que amarás a tu enemigo.
No es fácil, pero la orden es esa, que nosotros amemos a nuestros enemigos, amigos, todo el mundo, sin excepción de personas. Por eso cuando nosotros tenemos esa claridad de lo que somos nosotros en Cristo, sabemos que nosotros vamos a ser más que vencedor. Y sabemos que en Él tenemos toda la victoria. Pero en obediencia, si nosotros no obedecemos a Dios, nunca va a haber resultado. Nunca se va a manifestar el poder de Dios en nosotros. Nunca nosotros vamos a tener una comunión con Dios. Nunca. El que no hace la voluntad de Dios no tiene comunión con Dios. Porque la Biblia, Dios nos deja una receta, dice, porque ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se acuestan con animales, ni los asesinos heredarán el reino de Dios. Y sabiendo nosotros la ley de Dios, la voluntad de Dios, y lo hacemos, Dios no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos hijos de Él, somos hijos de ira del diablo. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, se hace la voluntad del otro papá y somos hijos de ira. Contra la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos su palabra y sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces tenemos que entender que con Dios las cosas es en serio, porque ¿de qué le vale al hombre saber todo lo que sabe y no hacer la voluntad de Dios? De nada le sirve, de nada le sirve, porque el día que le toque partir de esta tierra, encontrará juicio y será lanzado a un lago de fuego. ¿De qué le valió en este mundo hacer la voluntad del diablo si no quiso hacer la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios la que tenemos que hacer, no la del diablo. Y esto es que nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial y al quien Él envió, a su Cristo, al Cristo de la gloria. Por eso ahora mismo cualquier hermano que esté ahora mismo, que se haya apartado de la palabra de Dios, que ande en vida desordenada, tiene tiempo de arrepentirse antes que el juicio de Dios caiga sobre él, y Dios hasta aquí cierra la puerta del arca y no tenga salvación. Es el momento de buscar de Dios, porque si no lo busca ahora, mejor tuviera no haber nacido. Mejor hubiera que tu mamá te hubiera abortado, para lo que vas a la eternidad a sufrir. Y te lo digo porque nosotros no queremos que ninguno se pierda, así como Dios no quiere que nadie se pierda, tampoco queremos que ninguno se pierda. Y por eso también hacemos la voluntad de Dios, predicar, aunque nos digan lo que quieran decirnos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se salve también y no vaya en ese tormento que es de la eternidad sobre la eternidad. Entonces, es por eso, por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como la hizo Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Señor te ayude a hacer la voluntad de Él. En el nombre de Yeshua, su ben. Amén.